En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que una viga de acero con perfil L, o también llamado ángulo simple, de largo 2.5 metros, se encuentra empotrada por un extremo y en el otro, el cual se encuentra libre, ¿cierto? Acá se aplica una carga puntual de 16 kN. Esta fuerza es aplicada justo en la mitad del ala vertical, ¿cierto? Justo aquí en la mitad, como indica la figura. Ahí están las dimensiones de la viga, ¿cierto? Tiene ambas, digamos, alas iguales de 300 milímetros de largo y su espesor es 25 milímetros cada una. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen que hay que encontrar la orientación del eje neutro y las tensiones normales máximas que se producen en la viga para el momento flector de mayor magnitud. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se resuelve este problema. Pero antes hay una cosa súper importante que es pertinente, ¿cierto?, aclarar, es que acá no confundamos en flexión asimétrica el momento que se produce en el eje Y con el momento de fluencia, ¿cierto? El MI no es lo mismo que el M yield, en este caso, yield. Este es el momento que inicia la fluencia y este sería un momento respecto al eje Y, ¿cierto? Y voy a trabajar con este valor de MI, que es el momento respecto a ese eje, en vez de el momento, ¿cierto?, que inicia la fluencia. Son dos cosas totalmente distintas que tienen la misma notación y pueden confundir. Entonces tengamos eso claro desde ya. Entonces primero vamos a calcular las propiedades geométricas de la viga. Primero, ubicar el centroide de una sección que no es simétrica, ¿cierto? Que es como este perfil L, donde su centroide ya no va a estar dado por una coordenada, ¿cierto?, justo a la mitad, sino que va a estar dado por dos coordenadas, ¿cierto? Vamos a considerar el eje Y hacia arriba y el eje Z positivo hacia la izquierda, ¿cierto? Esa es la convención que se utiliza, ¿cierto? Y eso es porque estamos considerando que el X está saliendo de la pantalla. Y si hacemos, ¿cierto?, producto cruz, el Z positivo iría para allá. Esa es la razón. Entonces dividimos el perfil L en dos áreas, que van a ser sus alas. Y yo acá tengo el área 1, que es este rectángulo de acá, yo le pongo 1, y el área 2, que es este rectángulo de acá. Y vamos a calcular el centroide de la sección a partir de un punto de referencia. Entonces fijémonos que yo puedo ubicar el punto de referencia donde a mí me salga, ¿cierto?, de donde yo quiera. Y yo lo pongo acá en la esquina de abajo, que es un monto conveniente para poder medir, ¿cierto?, hacia arriba la distancia en Y y hacia la izquierda esta distancia en Z. Entonces primero yo puedo calcular el área de cada una de estas secciones, 1 y 2. El área 1 me da 6.875 milímetros al cuadrado y el área 2, 7.500. Por lo tanto, al igual que en el caso simple de flexión, este origen o punto de referencia nos ayuda a encontrar las coordenadas del centroide. Lo que teníamos en el caso de una viga que es, digamos, con flexión simétrica, es que una de las coordenadas es 0, ¿cierto? Si es que tenemos una viga, por ejemplo, doble T, una de las coordenadas va a ser justo a la mitad. Y la otra coordenada vamos a tener que encontrarla, pero en este caso tenemos que encontrar dos coordenadas, tanto en Z como en Y, ¿cierto? Y vamos a ocupar la misma ecuación que es para encontrar el centroide con respecto a uno de los ejes, el eje Y o el eje Z. Y es exactamente la misma fórmula para cada eje. Entonces vamos a tener que encontrar, como digo, una distancia a partir desde este punto de referencia hasta el centroide, ¿cierto?, que va a estar medido en Y, y también una distancia en Z hasta esta ubicación del centroide. Que fíjense, el centroide puede estar ubicado no en la sección, sino que puede estar flotando fuera de la sección, dada esta geometría. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es calcular el centroide en Y, tal como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, ¿cierto? Este centroide en esta dirección. Entonces, primero, fijémonos que podemos determinar o escribir la fórmula como el área 1, que son los 6.875 milímetros al cuadrado, multiplicado por ¿qué? Esta sería la distancia, ¿cierto?, que medimos desde el punto de referencia hasta el centroide del área 1, que nosotros tenemos que medir, ¿cierto?, si esto mide
275, ¿cierto? Yo debería, ¿cierto?, medir desde la mitad, ¿cierto? Y sumarle, bueno, esta sería la mitad, que serían 275 partido en 2, debería sumarle los 25. Y eso me daría el valor de 162.5 milímetros. Y análogamente, la distancia desde la referencia hasta el centroide del área 2 serían 12.5 si es que yo considero la mitad de la altura total. Y eso yo lo multiplico por cada área de cada sección, ¿cierto? Y lo sumo. Y esto debería dividirlo por la suma de las áreas o el área total de toda la sección y me da que la posición de, digamos, este centroide en el eje Y es de 84.24 milímetros. Análogamente, yo puedo hacer lo mismo para calcular el centroide en Z. Entonces, fijémonos que es exactamente lo mismo. Ahora yo tengo que medir hacia la izquierda, porque ese es mi eje, ¿cierto? Desde el punto de referencia, distancias en Z. Entonces, fijémonos que para el área 1, que es esta sección rectangular que estoy marcando, el centroide está ubicado a la mitad, a una distancia de 12.5, ¿cierto? Si yo considero que la anchura total es 25, la mitad es 12.5, y esa es su distancia desde la referencia hasta su centroide. Y lo mismo para la sección 2, que es este rectángulo más largo que está acá, que su distancia desde la referencia hasta el centroide serían los 150 milímetros. Y ahí está, digamos, las distancias que yo necesito ingresar a la ecuación, ¿cierto?, para poder calcular la posición del centroide en Z. Y al igual que antes me da 84.24 milímetros. Luego entonces vamos a tener la ubicación del centroide. Entonces acá está el centroide, este punto rojo es el centroide, ¿cierto?, ubicado a una distancia en Y de 84.24 y una distancia en Z de 84.24, todo medido desde este punto acá. Es una referencia que tenemos para encontrar el centroide. ¿Es el centroide el eje neutro? Todavía no lo sabemos, pero debería estar relacionado o pasar por ahí. Lo que sigue entonces es calcular las inercias. Ahora no tenemos una sola inercia, tenemos inercias con respecto al eje Z, con respecto al eje Y y un producto de inercia. El producto de inercia, y ZI, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. A diferencia, digamos, de estas inercias que deberían ser siempre positivas, ¿cierto? El producto de inercia puede ser cero, negativo o positivo, da lo mismo. Entonces vamos a calcular primero la inercia en Z, que es la que hemos estado calculando todo el rato hasta el momento, ¿cierto? Entonces si tenemos, por ejemplo, una viga rectangular cualquiera, ubicada, ¿cierto?, orientada en esta dirección, donde el eje Y va hacia arriba y el eje Z, ¿cierto?, sale de la pantalla, ¿cierto? Saldría para allá el eje Z y para arriba el eje Y, igual que en nuestro caso, donde la altura, ¿cierto?, es h y el ancho es b, tenemos que la inercia en Z es, como ya hemos visto, b por h al cubo partido en 2. Entonces, ocupando este mismo principio, vamos a calcular por Steiner, fíjense, cuál sería, digamos, la posición de cada uno de los centroides, ¿cierto? De, por ejemplo, el área 1, queremos encontrar su centroide, pero ahora medido desde el eje neutro, no eje neutro, pero el centroide, ¿cierto?, en Y. Entonces, si nosotros recordamos, este eje que mide, ¿cierto?, medido desde abajo 84.24, representa, ¿cierto?, el punto del centroide de la sección. Entonces, si nosotros queremos calcular la inercia con respecto al centroide, ¿cierto?, tenemos que considerar que pasa justo a 8.24.24, o sea, 84.24 milímetros de altura en Y, ¿cierto? Entonces, nuestra distancia desde ese eje de referencia, que es donde pasa el centroide en Y, tiene que ser la distancia de 1 hacia el centro de este rectángulo, que serían los 215 que tenemos acá, punto 76, ¿cierto?, que es el restante que le falta a 84.24 para llegar a la altura total de 300,
¿cierto? Yo a esto le resto, ¿qué cosa? Le resto 275 medios. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Yo considero que esta altura total mide, ¿cierto? 275. Entonces, 215 menos esta mitad de acá, ¿cierto? Que serían 275 medios, me da efectivamente, ¿cierto? Considero esta distancia, menos, digamos, esta distancia total. Perdón, me confundí. Esta distancia de acá es 275 medios, ¿cierto? Ahora sí. Y a esto, ¿cierto? Yo debería restárselo, ahora sí, a esta distancia de acá, que son los 215.76 de altura. Entonces, si yo resto este valor, ¿cierto? Le quito esta distancia acá, me debería dar el de 1 que mide 78.26 milímetros. ¿Sí? Ahí espero que haya quedado más claro. Entonces, análogamente yo puedo calcular cuál sería la distancia de 2, que es desde el centroide ni, ¿cierto? Hasta el eje o hasta el centro de esta área 2 o rectángulo 2, que está ubicado en el punto medio, ¿cierto? Entonces yo considero que toda esta distancia es 84.24 y tengo que restarle la mitad, ¿cierto? De la altura, que son 25 milímetros, es decir, 25 medios, yo se los quito a 84.24 y me da esta distancia de 2, que es 71.74. Ahí sí espero que haya quedado más claro. Entonces, la inercia en Z, yo debería calcularla como, primero, la inercia en Z que tiene esta sección rectangular 1 sumado a la inercia en Z de esta sección rectangular 2. Y todo medido con respecto a este eje que representa la coordenada Y del centroide. Entonces, fijándonos en los colores, ¿cierto? Yo tengo que considerar B por H al cubo, ¿cierto? Partido en 12, que sería para esta sección de acá. Esa sería la inercia con respecto al centroide. Pero como estamos trabajando con otro eje de referencia, tenemos que ocupar Steiner. Y por eso yo calculo esta distancia de 1, donde yo debo al cuadrado multiplicarla por el área de este rectángulo 1. Y análogamente, ¿cierto? Para este rectángulo 2. Entonces fijémonos acá que hago exactamente lo que acabo de mencionar. Yo calculo 25, ¿cierto? ¿Dónde están los 25? El ancho de esta sección 1. Por la altura, que son 275, la altura va al cubo, partido en 12. A esto yo le sumo el área, ¿cierto?, de la sección, 6.875 milímetros cuadrados. Y yo tengo que multiplicar esa área, ¿cierto?, por 78.26, es decir, el de 1, que es qué tan alejado está, ¿cierto?, el centroide de mi eje que representa la coordenada Y del centroide total. Entonces, yo calculo esa distancia y la elevo al cuadrado, la multiplico por el área, y todo este término acá sería mi inercia 1. Yo ahora análogamente hago lo mismo con la sección 2, que es esta de acá. Entonces acá yo tengo que la altura, ¿cierto? El ancho primero es 300 por la altura, que son 25, este es el h, 25, y el h va al cubo. Todo esto partido en 2. Y a esto yo le sumo de nuevo por Steiner el área, que son 7.500 milímetros cuadrados, por el de 2 al cuadrado, ¿cierto? Que es 71.74, ya lo calculé, al cuadrado. Y todo eso me debería dar este valor de la inercia. 124.423.969.7 milímetros a la cuarta. Ahora vamos con la inercia en I, donde seguimos exactamente el mismo procedimiento. Pero la diferencia es que las inercias cambian en un término. Si nosotros estamos considerando la inercia en I, es decir, que nuestra viga queremos analizar cómo es su comportamiento cuando flecta respecto al eje Y, ¿cierto? Y la viga sigue siendo de altura h y ancho b. Ahora lo que elevamos al cuadrado es el ancho y no la altura. Eso hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, yéndonos, ¿cierto?, a de nuevo nuestra figura, ¿cierto?, tenemos este eje de acá que representa
la coordenada z del centroide total, que se ubicaba, ¿cierto?, en un punto. Y obviamente tenemos que esta distancia la habíamos medido desde este punto de referencia. Nos da 84.24. Y el restante es 215.76 para llegar, ¿cierto?, a la distancia o ancho total de los 300. Entonces, análogamente, lo que tenemos que hacer es calcular estas distancias desde este eje hasta el centroide de cada una de las secciones. Entonces, por ejemplo, para la sección 1, de nuevo tenemos que se ubica su centroide justo en la mitad, ¿verdad? Entonces, esta distancia es de 1 y sería 84.24, ¿cierto? Menos la mitad de 12.5 me da toda esta distancia que es 71.74. Y si yo calculo análogamente esta distancia, ¿cierto?, desde el eje que representa la coordenada z del centroide hasta el centro, ¿cierto?, de área de este rectángulo 2, sería 215, que es esta distancia total, 0.76. Yo tendría que restarle, ¿qué cosa? Justo la mitad, que son los 300 partido en 2, o sea, los 150. Y eso me da, ¿cierto?, un valor de 65.76 desde este eje hasta el centroide 2. Entonces ahí están de nuevo, súper difícil verlo de repente, pero hagan el esfuerzo, hagan este ejercicio de nuevo, comprueben estos valores, ¿cierto? Pero la idea siempre es la misma, desde un eje, ¿cierto?, hasta los centroides. Entonces luego acá la idea es análoga. Nosotros para calcular la inercia total de la sección, en I debemos operar, ¿cierto?, o calcular las inercias con Steiner, obviamente, de cada una de las subsecciones, ¿cierto?, 1 y 2. Entonces acá de nuevo, lo que cambiaba cuando calculamos una distancia en I son que el ancho es el que está elevado al cubo y no la altura h. Entonces acá de nuevo, fijémonos en la figura, tengo que para la primera, ¿cierto?, inercia, fijémonos que es el ancho, ¿cierto?, 25, que sería este ancho de acá, 25 va elevado al cubo por los 275, que sería la altura total, partido en 2. Ahí está su inercia con respecto a su centroide. Y a esto yo le sumo, ¿cierto?, porque queremos calcularlo obviamente con respecto a este eje, yo le sumo, ¿cierto?, los 6.875, que es su área, multiplicado por el de 1 al cuadrado, ¿cierto? Y análogamente, tengo que para el área 2, o para la sección 2, ¿cierto?, mejor dicho, es el ancho 300 al cubo por los 25, que es la altura de esta sección 2. Y eso yo le sumo el área, que son 7.500 milímetros cuadrados, por el de 2, ¿cierto?, que son 65.76 milímetros. Entonces esto me da un resultado, fíjense, de 124.423.969.7 milímetros a la cuarta. O sea, me da igual que la inercia en Z. Y no es sorpresa porque es una sección que tiene alas iguales, ¿cierto?, en términos de distancia. Ahora vamos con un término que quizás puede confundir un poco, que es el producto de inercia, que está dado por definición, ¿cierto?, como la integral en el área, ¿cierto?, de I por Z, ¿cierto?, con el diferencial de área. Y acá yo les dejo un video que explica más en profundidad. Si alguien quiere investigar, si quiere entenderlo más a cabalidad, puede ver ese link. Entonces, cuando la inercia, el producto de inercia, se calcula con respecto a un centroide, ese resultado siempre va a ser 0. Por lo tanto, si estamos ocupando Steiner, va a sobrevivir solo un término, ¿cierto? Porque el Steiner calcula, ¿cierto?, primero con respecto a un centroide, y esto le suma, ¿cierto?, I por Z multiplicado por el área. Y en esta ecuación, ¿cierto?, estas distancias, ¿cierto?, I y Z barra van con un signo según el origen de referencia. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. Puede sonar muy complicado, pero en verdad es muy sencillo. Entonces, análogamente, vamos a tener que calcular tanto para la sección 1 como para la sección 2 su producto de inercia. Entonces ahora vamos a mirar qué es lo que tenemos acá.
Ahora yo puse acá los ejes, ¿cierto? Mucho más marcados. Estos son los ejes de referencia que ya están ubicados acá en el centroide. El centroide sabemos que se ubica a una distancia de 84.24, tanto, ¿cierto?, en el eje Y como en el eje Z, ¿cierto? Si medimos hacia allá y hacia allá desde este punto de referencia, ¿cierto? Ahí está el centroide. Y ya habíamos visto que las distancias, ¿cierto?, desde cada uno de los ejes que representan las coordenadas Z e Y, ¿cierto? Habíamos visto cuáles eran las distancias desde esos ejes o desde el centroide, ¿cierto?, hasta el centro de cada subsección. Entonces eran más 78.26 si es que medimos desde el centroide, ¿cierto?, hasta el centro del área 1 en la coordenada Y, ¿cierto? Y para la sección, ¿cierto?, 2, que está acá abajo, su coordenada, ¿cierto?, en Y hasta su centroide es de menos 71.74. Entonces acá vemos que entra en juego el tema de los signos, porque hacia arriba, desde el centroide, es positivo, y hacia la derecha, desde el centroide, es positivo también. Entonces, cuando medimos debajo del centroide, son distancias negativas. Y si medimos, ¿cierto?, hacia la izquierda del centroide, o sea, hacia la derecha del centroide, también son distancias negativas, como es el caso de acá. Vemos que la distancia desde el centroide hasta la mitad o el centro del área 1 es una distancia de 71.74, pero va con signo negativo por el eje de referencia, ¿cierto? Son solamente las distancias si es que nosotros ubicamos los ejes así. Entonces, una vez entendido ese concepto, es súper fácil entrar a calcular los productos de inercia. Entonces, por ejemplo, acá voy a mostrarlo completo. La inercia, ¿cierto?, o producto de inercia 1 es de esta área de acá. Entonces, para esta área de acá, tenemos este azul un poquito más marcado, ¿cierto?, donde el área de esta sección ya la conocemos, es 6.875 milímetros al cuadrado. Ahora lo que falta es ver cuál es la coordenada desde el centroide, ¿cierto?, general, global, hasta el centroide local, ¿cierto?, tanto en Z como en Y. Entonces, por ejemplo, en Z medimos una distancia de menos 71.74. Y también, si lo medimos desde ahí, sería más 78.26. Ahí va con ese signo. A esto yo le sumo, ¿cierto?, análogamente el mismo concepto para el rectángulo 2. Y debería, ¿cierto?, dar un resultado total de menos, fíjense que dio negativo, 7.39, ¿cierto?, 7.4 aproximadamente, por 10 a las 7 milímetros a la cuarta. Entonces, finalmente vamos acercándonos a lo que nos están pidiendo. Ahora que sabemos la posición del centroide geométrico y las inercias, todo lo que hicimos delante, vamos a determinar la posición del eje neutro a través de la siguiente ecuación. Entonces, la posición del eje neutro, orientado en un ángulo beta respecto al eje z, se calcula como la tangente, ¿cierto?, de beta de este corcho acá. O bien, ¿cierto?, la tangente de beta de este otro corcho, donde teta va a ser la orientación del momento flector con respecto al eje z. Pero, ¿cierto?, nos vamos a guiar más por esta primera ecuación, ¿cierto? Pero antes, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Los momentos, ¿cierto? Eso es lo que no tenemos. Entonces, vemos primero que el momento flector en la viga empotrada se va a calcular, ¿cierto?, de la siguiente forma. Tenemos que nuestra viga de largo 2.5 metros, ¿cierto?, se aplica, ¿cierto?, o se ve sometida a una carga puntual de 16 kilonewtons justo en su borde y justo a la mitad, ¿cierto? Yo acá hago esta línea roja acá para indicar que está aplicada justo en la mitad de la sección del ala superior, ¿cierto?, o del ala vertical, donde acá están los ejes de nuevo, ¿cierto?, el eje Y, el eje Z, el eje X. Y ojo con esto, debido a la ubicación de aplicación de la carga y por la única componente que tiene, que es vertical, ¿cierto?, esta solo va a causar flexión en torno al eje Z. Entonces, el momento con respecto al eje Y va a ser 0. Y el momento con respecto al eje Z no va a ser 0, va a ser distinto de 0, ¿cierto? Porque se va a estar flectando con respecto al eje Z.
Entonces acá por equilibrio de fuerzas, esto es más parte de estática, ¿cierto? Esta carga puntual, si es que lo miramos ahora como versión simplificada, ¿cierto? Desde el lado, donde el eje Z sale de la pantalla, el eje X es hacia la derecha y el eje Y va hacia arriba, tenemos que se generan unas reacciones de 16 kN y 40 kN por metro, ¿cierto? Positivo en la reacción. Entonces eso nos permite calcular esfuerzos internos y este es el que nos importa, ¿cierto? El momento en Z. ¿Cómo se distribuye, ¿cierto?, el momento a lo largo de la viga si es que medimos desde una posición fija, X, ¿cierto?, desde el empotrado hacia la derecha. Entonces, el enunciado lo que nos dice es que consideremos el momento máximo para poder realizar los cálculos. Entonces, en Z, el momento máximo se produce justo en el apoyo, donde si reemplazamos 0 en la ecuación del esfuerzo interno, es menos 40 kN por metro, ¿cierto? Vemos que tiene el signo contrario de justo el apoyo, ¿cierto? Eso tiene sentido al final porque es el reflejo de los esfuerzos internos. Entonces, finalmente, y ahora sí estamos cerca de la solución, vamos a calcular, ¿cierto?, el eje neutro según esta ecuación de acá, la que vimos de antes, que relaciona la tangente de beta, donde beta va a ser este ángulo que nos orienta el eje neutro con respecto al eje Z, y nos relaciona, ¿cierto?, también las inercias que ya calculamos y los momentos que ya conocemos, ¿cierto? Este es el MZ que vamos a trabajar. Entonces acá voy a poner que el MZ que vamos a trabajar es menos 40 kN por metro. De esta manera entonces vamos a ver o trabajar esta ecuación. Fijémonos que dado que el momento en I es 0, se nos van a eliminar estos términos y nos va a quedar solamente mz por la inercia IZ partido en mz por la inercia en I. Y eso nos da, ¿cierto?, una simplificación que solo depende de la inercia, la posición del eje neutro. Entonces acá yo reemplazo el valor de la inercia o del producto de inercia, mejor dicho, de menos 7.3981 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta para el producto de inercia, dividido en la inercia, ¿cierto?, en I, que ya la habíamos calculado. Y eso, ¿cierto?, si yo despejo el beta con arco tangente, me da un valor de menos 30.74 grados. Y eso con respecto al eje Z. Esta es la orientación del eje neutro, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Pero antes una consideración que no podemos dejar de lado. Que como beta se mide con respecto, ¿cierto? Voy a ponerle acá quizás para que quede claro. Un ángulo. Como beta se mide con respecto al eje Z que va en la dirección positiva hacia la izquierda. Un ángulo beta negativo, como es este caso, se va a orientar en un sentido antihorario, hacia allá. Y viceversa si es que el beta fuese positivo. Pero en este caso debemos orientarlo hacia abajo. Entonces, veamos cómo se ve reflejada la posición del eje neutro cuando beta mide menos 30.74 grados. Eso quiere decir que el eje neutro es esta recta, este eje, ubicado, ¿cierto?, o desfasado de 30.74 grados con respecto a la horizontal, que es el eje Z. Ahí está el eje neutro. En este eje, ¿cierto?, se van a producir tensiones cero. Acá, por ejemplo, tensión 0, tensión 0, tensión 0. Acá probablemente tensión 0, tensión 0, tensión 0. ¿Cierto? Y para arriba del eje neutro van a haber valores de tensión positiva. Para abajo del eje neutro van a haber tensiones de signo negativo, dependiendo del caso. Ojo, porque ahí estamos considerando un momento flector positivo o viceversa. Entonces, a priori no podemos saber tan bien o no es tan fácil ver qué valores de tensiones tenemos arriba o abajo del eje neutro. Entonces, eso lo hacemos o lo conseguimos realizando el cálculo a la brutanteque. Y eso lo llamamos a hacer ahora. Entonces, lo último que nos queda es calcular las tensiones normales máximas producidas por la flexión de la viga. Y estas tensiones máximas van a ocurrir en los puntos más alejados del eje neutro, porque asumimos que a medida que nos alejamos del eje neutro tenemos tensiones, ¿cierto?, que son mayores. Y van a calcularse según la ecuación, este corcho enorme que tenemos, ¿cierto?, que dice que si se elige el origen de coordenadas en la posición del centroide de la sección, ¿cierto? Esto, por eso calculamos el centroide al principio. Las tensiones normales generadas por un momento flector, actuando en una dirección arbitraria, ¿cierto? Y esto es
súper general, así que no nos tenemos que preocupar, se calculan según esta fórmula que es el medio corcho, ¿cierto? Que es la tensión normal según las coordenadas del punto donde queramos calcular la tensión. Entonces, antes de ponernos a meter los dedos a la calculadora, meter mano a la ecuación, veamos que como el momento en el eje Y es igual a 0, y por favor acá no se confundan con que esto es defluencia, esto no es defluencia, es el momento con respecto a Y, ¿cierto? Es una proyección del momento general o arbitrario, pero en este caso tenemos que solo hay componente en Z, es igual a 0. Podemos un poco simplificar la ecuación, un poco, no queda tan simplificada, pero al final esta es la ecuación con la que vamos a trabajar, que depende de los momentos y las inercias, ¿cierto? En Z, en Y y el producto de inercia, ¿cierto? Entonces, estas son las constantes, y estas son las variables, los que ingresamos a la ecuación, ¿cierto? Dependiendo de la coordenada en que queramos calcular una tensión, nos va a dar un resultado u otro. Entonces, ¿cómo seleccionamos estos puntos más alejados? Básicamente es por inspección. Si es que miramos, por ejemplo, acá ya tengo seleccionado un punto, fijémonos que yo tengo que la sección entera era este ángulo y que su eje neutro está orientado de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo podría considerar que desde esta orientación del eje neutro, el punto más alejado quizás sea, y se nota bastante, que es en esta esquina, ¿cierto? Donde al principio calculamos un punto de referencia. Veamos cuántas son las tensiones, ¿cierto? Medidas desde ahí, porque obviamente, ¿cierto? Esta sería como la distancia más grande. Si es que medimos todas estas distancias. Ahí estoy midiendo distancias máximas, ¿cierto? Y vemos que la más grande obviamente está acá, justo hasta el borde, hasta esta esquina. Entonces las coordenadas son en Y, medidas del centroide, negativa, menos 84.24 milímetros. Y en Z también es negativa porque va a la derecha, menos 84.24 milímetros. Entonces, con estos valores de entrada, fijémonos, tenemos que el momento en Z es menos 40 kN por metro. Las inercias ya las habíamos calculado, ¿cierto? Y acá están, ¿cierto?, nuestros valores que estamos ingresando a la ecuación como variables, que son las posiciones o las coordenadas de este punto, ¿cierto? Punto A está dado por las coordenadas, ¿cierto? A igual a Z, ¿cierto? Voy a ponerlo con Y primero. Y A, Z, A. Da lo mismo el orden. Y si yo reemplazo todo esto en la ecuación, ¿cierto? Que no voy a hacerlo. Yo reemplazo para una tensión, ¿cierto? En A debería darme menos 67 megapascales, ¿cierto? Si metemos todos estos datos en la ecuación, me debería dar menos 67 megapascales. Y como es negativo, eso significa que es una tensión de compresión y nos da un indicio que bajo el eje neutro, ¿cierto? Todas las tensiones de acá están en compresión. Toda esta zona acá está en compresión. Y análogamente, voy a mostrar todo ahora. Espero que se vea. Mejor voy a hacerle zoom. Digo Max, no se ve. Acá yo encuentro que el punto más alejado, ¿cierto? Desde esta orientación del eje neutro con mi sección L, que tiene esta geometría, yo encuentro que mi punto más alejado no va a ser este de acá, ¿cierto? Este está súper cerca del eje neutro. Este de acá también está cerca, está un poco más alejado. Y vemos que el punto más alejado, más o menos, es esta esquina de acá, ¿cierto? Es como súper por intuición, un poco por inspección. Hay que tener sentido común para esto, obviamente. Como tip yo les doy que siempre es más o menos en las esquinas, ¿cierto? Que estén más alejadas. Entonces las coordenadas en Y, por ejemplo, desde el centroide hacia el punto B, 215.76 milímetros es positiva. Y para la distancia en Z hasta este punto, ¿cierto? Se puede calcular como los 300 milímetros, ¿cierto? Menos, digamos, esta distancia hasta el centroide, me debería dar, ¿cierto? O bueno, sería los 84.24 menos 25, ¿no? Ahí debería darme 59.24 y es negativa porque lo estoy midiendo desde el centroide hacia la derecha, ¿cierto? Y hacia la derecha debería ir negativo si es que consideramos Z positivo hacia la izquierda. Y esas son las coordenadas del punto E. De nuevo, acá está exactamente lo mismo.
menos las coordenadas que las cambié obviamente para la tensión en B. Entonces nosotros ingresamos estos valores de la tensión y debería darnos un resultado positivo de 89.8 megapascales. Y eso significa que es tracción. Entonces también ahí vemos que para estas secciones que están arriba del eje neutro, sería por ejemplo acá y acá, deberían estar en tracción. Y ese es el ejercicio, un poco largo. Estos de flexión asimétrica son eternos, pero espero que se haya entendido. Y si no, cualquier cosa me preguntan.